Historia real de esta abuela. En la oscuridad del monte, encontré gemelas y cambié sus vidas. Nadie en el pueblo se atrevería a entrar en el bosque aquella noche. Las nubes grises cubrían el cielo, y una lluvia torrencial golpeaba con furia el suelo, mientras truenos resonaban como gritos de advertencia. Pero Lucía, la abuela solitaria, sentía que la oscuridad la llamaba. La pérdida de su familia había creado un vacío que no podía llenar, y su hogar parecía más una prisión que un refugio. Así que, con el corazón latiendo desbocado, se adentró en las sombras del bosque, buscando consuelo en el susurro de los árboles. La humedad penetraba los huesos, y cada paso que daba era como romper el silencio sepulcral. De repente, un llanto quebró el aire, un sonido desgarrador que provenía de entre los árboles. Lucía, con el miedo congelado en su pecho, se detuvo. ¿Quién llora en medio de esta tormenta?, pensó mientras su corazón la empujaba a seguir adelante. A medida que se acercaba, vio la silueta de dos criaturas pequeñas y temblorosas. Eran gemelas, empapadas y aterrorizadas, con sus ojos grandes como platos reflejando el miedo. «¿Están perdidas?», exclamó Lucía con una mezcla de compasión y angustia. La lluvia no se detenía, y las niñas, descalzas y temblorosas, se aferraron a ella. Sintió una conexión inmediata. Eran como una extensión de su propia alma rota. Las gemelas habían escapado de un hogar que las había atormentado demasiado tiempo. «No están solas», se dijo a sí misma, mientras trataba de buscar un refugio, un lugar donde pudieran estar a salvo en medio de la tormenta. Mientras la lluvia caía en torrentes, Lucía guió a las gemelas hacia una cabaña abandonada que conocía. Había estado vacía durante años, pero al menos les ofrecía un refugio temporal. Sin embargo, en su interior, algo la incomodó, un frío que iba más allá de la lluvia. Allí, envueltas en sábanas viejas, las gemelas comenzaron a contar su historia, sus miradas llenas de un dolor que resonaba con el propio pasado de Lucía. Se dio cuenta de que había algo más en ellas, algo conectado con su propia tragedia, la desaparición de su hija años atrás. La historia comenzaba a entrelazarse en un tejido oscuro y enmarañado. El sonido de pasos quebrando ramas la sacudió. Lucía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Estaban siendo seguidas, la sombra de un extraño se deslizó entre los árboles acechándolas. La preocupación se intensificó. Sabía que no podía permitir que el pasado desenterrara su dolor y expusiera las verdades ocultas que había llevado consigo toda su vida. Podría haber una conexión entre ese extraño y su hija perdida. Mientras las gemelas se aferraban a ella con esperanza en sus ojos, el corazón de Lucía latía con fuerza. «No estoy sola. Pero ¿a quién debo proteger?», pensó, atrapada entre el deseo de salvar a las pequeñas y el miedo de enfrentarse a su propia historia. La tormenta rugía a su alrededor y de repente una sombra tomó forma en la penumbra. Una voz le susurró al oído: «No estás sola, pero deberás elegir a quién proteger. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos». El latido del corazón de Lucía retumbaba como el trueno o veriad. La sombra se acercaba, y una parte de ella deseaba desvanecerse en la oscuridad para escapar del horror que se avecinaba. Las gemelas se aferraban a su abrigo, sus ojos grandes y temerosos miraban a Lucía, buscando en ella la fortaleza que no sabían si existía. «¿Quién es?», susurró una de las gemelas, temblando de miedo. La voz que había oído, fría como el viento que soplaba, parecía venir de la oscuridad misma. Un crujido resonó entre los árboles. Lucía contuvo el aliento. La figura se hizo más clara. Un hombre emergió de la niebla, su rostro familiar pero distorsionado por el tiempo y la tristeza. Era el padre de su hija, Tomás. Con su piel pálida y sus ojos vacíos, se veía como un espectro de lo que alguna vez fue. «Lucía, ¿por qué no me has buscado?», murmuró con un eco que perforó el corazón de Lucía. Ella se estremeció impotente. No podía creer que él estuviera allí después de tantos años. Una ola de recuerdos la abrumó, las risas de su hija, los momentos felices que parecían un sueño lejano. La presión en su pecho crecía, un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla. Las gemelas, confusas, miraban a Lucía y luego a Tomás, incapaces de entender la conexión. «Tú no deberías estar aquí», gritó Lucía, su voz resonando con desesperación. «Te perdí una vez», Tomás sonrió, pero era una sonrisa fría, sin vida. «Perderme. Nunca me has olvidado, Lucía. Yo estaba aquí siempre, se supone que debías venir a mí».
Sus palabras fueron como dagas, cada una hiriendo más que la anterior. La atmósfera se volvió densa, el aire vibrante con una tensión palpable. Mientras el tormento se desataba en el corazón de Lucía, las gemelas comenzaron a llorar. Una de ellas, llena de terror, tomó la mano de Lucía. ¿Quién es él?, preguntó con voz temblorosa. ¿Lo conoces? El llanto de las pequeñas la sacó de su trance, y de repente, la realidad se precipitó hacia ella como una ola. Él es. Balbuceó sin poder seguir. Un ruido sobresaltante jode el momento, un golpe ensordecedor resonó contra las paredes de la cabaña. Una figura oscura atravesó la puerta, y el mundo alrededor de Lucía se derrumbó en caos. Corrió hacia la entrada con las gemelas detrás, pero ya era demasiado tarde. La sombra se abalanzó sobre ellas como un depredador. Gritos y llantos llenaron el aire, el dolor desgarrador de lo que no podía ser. Lucía giró, su mente gritando por salvar a las gemelas, por protegerlas de lo que ella misma había enfrentado. En una fracción de segundo, el caos se tornó en una explosión de luz y sombra, todo sucedió tan rápido. Cuando todo se detuvo, Lucía abrió los ojos en un lugar diferente, un oscuro laberinto donde sentía que nunca podría salir. Pero al mirarse, se dio cuenta de que las gemelas ya no estaban a su lado. En su lugar se encontraba su hija, con la misma mirada que las gemelas, pero su rostro era un reflejo directo de su dolor. «Mamá», murmuró su hija, «¿por qué no volviste a buscarme?». El golpe emocional talló un profundo silencio. Ahora, atrapada entre el pasado y el presente, Lucía comprendió que había más en juego. Lo que había pensado que era una realidad se desmoronaba, y ahora una nueva verdad se avecinaba. Las gemelas, su hija Tomás, ¿qué significaban realmente? ¿Quién debía proteger? La tormenta continuaba afuera, pero dentro de la mente de Lucía, un estruendo aún más aterrador resonaba. La elección, ¿cuál era la verdadera conexión entre todas estas almas perdidas? ¿Era el amor o el miedo lo que las mantenía unidas? Y con ese árido pensamiento, la oscuridad parecía cerrarse sobre ella, envolviéndola en un manto de dudas. El corazón de Lucía latía desbocado, atrapado entre el recuerdo de su hija y la presencia inquietante de Tomás. La voz de su hija resonaba en su mente, un eco doloroso que sacudía su ser. ¿Por qué no volviste a buscarme? La pregunta flotaba en el aire, un puñal hondo en el pecho, pero antes de que pudiera responder, un estremecimiento recorrió la cabaña. Algo no estaba bien. Las sombras se alargaban y el frío aumentaba. La figura de Tomás comenzó a distorsionarse, su rostro cambiando entre los recuerdos y la tristeza. Pero era realmente él. Antes de que Lucía pudiera cuestionar su sanidad, un grito desgarrador provenía de la oscuridad, el lamento de las gemelas. «Lucía, corre». La voz de una de ellas resonó, empujando a Lucía hacia adelante. Pero, en lugar de responder al peligro inmediato, una imagen abrumadora invadió su mente. Tomás sonriendo, un gesto afectuoso transformado en una mueca aterradora. «¿Nunca me has olvidado?». Y entonces, un trueno retumbó de manera ensordecedora, pero no era el trueno común de la tormenta. Era un clangor colosal, como el golpe de un martillo en el yunque. Lucía tambaleó mientras las paredes de la cabaña comenzaban a crujir, como si la propia estructura se retorciera de agonía. Un profundo resplandor iluminó la cabaña, no de la tormenta, sino de un oscuro portal que se había abierto detrás de Tomás. Las paredes se desvanecieron y la escena se transformó en una visión aterradora. Los recuerdos de su familia, su hija, su rostro lleno de risas, rodeada de sombras que se retorcían y cambiaban. Pero en una fracción de segundo, esa imagen se quebró. Una mano fría y huesuda emergió del portal, arrastrando a Tomás hacia su interior. «No», gritó Lucía, extendiendo su mano como si pudiera detenerlo. Pero él giró la cabeza hacia ella, una lágrima derramándose del ojo vacío. «¿Por qué no viniste?», preguntó antes de desaparecer. La cabaña, ya destrozada, se desmoronó a su alrededor. Lucía se encontró de pie en el portal, atrapada entre dos mundos, uno lleno de amor y recuerdos, y otro de desesperación y oscuridad. Y en ese caos las gemelas aparecieron de nuevo, aterrorizadas, pero esta vez sus ojos brillaban con otra luz. Una chispa de lo desconocido. «¡Mamá!», gritaron a coro, pero sus voces sonaban diferentes, resonando con ecos de otro tiempo, de otra existencia. «Lucía, ¿por qué no nos dejaste salir?». Con un nudo en la garganta, Lucía sintió que su mundo se deshacía. Las sombras que una vez las habían perseguido no eran las mismas, ahora parecían más tangibles, como si absorbieran toda luz. Cada gemela dio un paso hacia ella y olvidó por un momento que alguna vez habían sido simplemente criaturas perdidas. Ahora eran reflexiones de sus propios sueños y pesadillas. «No puedo perderlas también», exclamó su voz desgarrándose. De repente una imagen penetró su mente, una revelación impactante que paralizó su ser. Las gemelas no eran solo dos niños perdidos, eran fragmentos de su propia alma, nacidas del dolor que había llevado consigo durante años.
Suéltalas, son parte de mí, son mis hijas. Un grito brotó de lo más profundo de su ser. Con cada palabra que pronunciaba, las gemelas se desvanecían un poco más y el portal se agrietaba a sus espaldas. ¿Quién eres realmente?, susurró una de las gemelas, sus ojos reflejando su angustia y su esencia. Y con un último estallido de luz, Lucía comprendió. La tormenta rugía mientras el portal se cerraba y su corazón se partía en 1000 pedazos. ¿Era Tomás su salvador o su verdugo? ¿Eran las gemelas una luz esperanzadora o una maldición? La verdad, hundida en el dolor, la consumiría. La cabaña se desvaneció en la nada, y Lucía se encontró en medio del bosque, solo con las gemelas a su lado. Pero su mundo había cambiado para siempre. La pregunta resonaba en su mente: ¿quién debería haber protegido realmente? La tormenta, como un eco de su vida quebrada, seguía arremetiendo, dejando una profunda certeza de que la verdadera batalla apenas comenzaba. El corazón de Lucía latía desbocado, atrapado entre el recuerdo de su hija y la presencia inquietante de Tomás. Aquella imagen de su pasado tormentoso pesaba sobre ella como una sombra interminable. No podía permitir que las gemelas se desvanecieran, no otra vez. ¿Por qué no viniste a buscarme?, resonaba en su mente como un mantra insoportable. Las sombras se alargaban mientras ella trataba de enfocar la realidad. Sin embargo, el aire se volvió denso y un escalofrío recorrió su espalda. Era un sentimiento antiguo, como si la tormenta no solo golpeara el exterior, sino que también agitara su propia memoria. De repente, un movimiento detrás de las gemelas atrajo su atención. Era como si la oscuridad misma cobrara vida. ¡Corre!, gritaron las gemelas, pero antes de que Lucía pudiera hacer un movimiento, una sombra oscura emergió del suelo, arrastrándose como una serpiente. La figura tomó forma, alzándose entre ellas, y lo que encontró la dejó helada. Era su propia imagen, pero no reflejaba más que tristeza y vacío. ¿Quién, qué eres?, balbuceó Lucía. La figura sonrió, pero era un gesto escalofriante. Soy lo que dejaste atrás, Lucía. Esa parte de ti que no quisiste enfrentar, dijo, su voz reverberando en el aire helado. Los ojos de Lucía se ampliaron, la desesperación la atravesó. No podía ser, no, tú no existes, gritó, pero al mismo tiempo, la voz resonaba con la verdad que siempre había temido. La figura se acercó a ella, y cada paso debilitaba el suelo bajo sus pies. Creíste que podrías escapar del dolor, de la culpa. Soy el eco de tus decisiones, de lo que perdiste al huir. Mientras hablaba, una hendidura se abrió a sus espaldas, revelando un abismo que parecía devorar todo a su paso. Las gemelas, asustadas, retrocedieron, los ojos llenos de terror. En ese instante, la figura apuntó hacia ellas. Ellas son el precio que pagas, Lucía. Tus propias elecciones te han llevado a este momento. El mundo se volcó sobre sí mismo. Lucía comprendió que las gemelas nunca habían sido solo víctimas desvalidas. Eran sus propios temores manifestados, una proyección de sus añoranzas y arrepentimientos. No puedo perderlas, son parte de mí. La desesperación llenó su voz, pero mientras luchaba por salvarlas, un grito desgarrador rompió el aire. Una de las gemelas, con sus manos extendidas hacia Lucía, se detuvo en seco. El horror en sus ojos se intensificó. «Mamá, no», gritó antes de que un remolino oscuro la atrapara. Lucía se lanzó hacia adelante, pero era demasiado tarde. Las sombras se la llevaron, tragándola en un vórtice negro. Cayó en un abismo de recuerdos y pesares, sintiéndose morir por dentro. En su mente, la imagen de su hija apareció de nuevo entre la luz y la oscuridad. «¿Por qué no volviste, mamá?», preguntó, esta vez con una voz firme, un reproche que caló en su alma. En ese momento lo comprendió todo. Había tomado una decisión que había devastado su vida y inadvertidamente a sus gemelas también. ¿Sería posible que las gemelas fueran parte de su hija, atrapadas en un círculo de dolor? «Basta», chilló, pero resonó como un eco de su propia impotencia. Fue entonces que comprendió, no eran solo ella o las gemelas en riesgo. Era su propia existencia frágil, amenazada por el monstruo que había creado. La sombra de Tomás apareció al fondo, sus ojos perdidos en la transición entre el amor y el odio. «Siempre has estado sola, Lucía», murmuró. La figura oscura se alzó cada vez más cerca, como una serpiente que se prepara para atacar. «La única manera de salir de esto es enfrentar lo que has sido». La voz se desvaneció en un susurro aterrador. Lucía sintió que se le caía el mundo, mientras las gemelas luchaban en la oscuridad, sus gritos desgarradores resonando en su mente. «No puedo dejar que se lo lleve», gritó, pero la figura ya estaba ahí, fría. Antes de ser consumida por la oscuridad, una última idea la cruzó. Quizás la verdadera carga no era solo el dolor que había vivido, sino el hecho de que había decidido cerrarse a su propio amor. «Si los pierdo, nunca me perdonaré». Mientras la tormenta arremetía a su alrededor, Lucía se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. Con una determinación renovada, avanzó hacia el abismo. «Si tengo que enfrentar mi pasado, lo haré por mis hijas»,
Mientras se lanzaba al portal, su grito final reverberó en la oscuridad: «No voy a dejar que la sombra me consuma». Pero justo al entrar, sintió que la realidad se estremecía, y entonces todo se detuvo. Lucía sintió el aire pesado y enviado por el abismo. Se lanzó hacia el portal, sin importar las consecuencias. Al cruzar, una luz cegadora la envolvió y, de repente, se encontró en un mundo paralelo donde el tiempo parecía estar congelado. El choque fue brutal, su corazón rugía como un tambor. Rápidamente, sus ojos se acomodaron a la claridad y lo que vio la dejó helada. En este espacio etéreo, las gemelas flotaban, pero estaban rodeadas de una luz inusual. Una luz que parecía vibrar con energía, creando una conexión palpable entre ellas. «¡Mamá!», gritaron, pero algo en sus voces nunca sonó igual. Sus ojos, esos ojos que una vez vimos llenos de temor, ahora reflejaban sabiduría y profundo entendimiento. «¿Qué está pasando?», murmuró Lucía, el miedo grabándose en su pecho. Justo en ese instante, el ambiente se tornó silencioso, como si la misma naturaleza contuviera la respiración. Entonces, una figura conocida emerge lentamente de la bruma. Era su hija, pero no como la había visto antes. Esta versión de ella era más madura, más profunda. «Mamá, he estado esperándote», dijo con un tono sereno que se sentía inesperado en medio del caos. Los latidos de Lucía se aceleraron, todo su mundo se tambaleaba. Su voz temblaba tal como sus manos. «No puede ser, tú estabas perdida». Pero la imagen de su hija sonriendo, incluso en este caos, desmanteló la idea de que estuviera perdida. «Yo no estoy perdida, mamá, solo estaba esperando a que enfrentases tu verdad». Las gemelas comenzaron a girar lentamente, creando un rayo de luz brillante que las unía a su madre. Todo parecía tan irreal como un sueño. «No», gritó Lucía, abrumada por la confusión. «No, no, ¿qué está sucediendo?». No había tiempo para respuestas. La extraña figura que la había seguido en el bosque empezó a materializarse detrás de su hija y las gemelas. Era Tomás, pero no el espectro pálido que recordaba. Este Tomás no estaba desolado o atormentado, era fuerte, su energía irradiaba vida. «Lucía, ven», le dijo, «tienes que decidir». Las palabras cayeron como un peso en el aire. ¿Decidir qué? ¿Qué significa esto? Profundizando en sus ojos, Lucía sintió una conexión, pero se retorcía de una mezcla de amor y miedo. Entonces, la verdadera revelación la golpeó. «Soy yo quien te ha protegido», dijo Tomás, su voz envolvente. «La pérdida, el dolor, todo ha sido una ilusión que tú creaste». La confusión inundó a Lucía. «¿Ilusión? ¿Cómo puedes decir eso?». El aliento se le cortó mientras las gemelas y su hija observaban como testigos, sin poder moverse. «Eres más poderosa de lo que piensas, Lucía», insistió Tomás. «Has estado atrapada en tu propia red de dolor. Lo que creías que era una maldición era solo parte de tu proceso de sanación. Lo que debe romperse, mamá, es tu miedo de amar». Cada palabra resonaba como un eco cargado de significado profundo. Las imágenes de su vida, sus decisiones, todo lo que había perdido, empezaron a entrelazarse. Era un juego de espejos. «La tristeza no me deja avanzar», murmuró, dándose cuenta de la verdad que había estado ignorando. «Ahora que enfrentas tu miedo, tienes una elección que tomar», dijo Tomás, extendiendo su mano a Lucía. La luz de las gemelas parpadeó en un color vibrante, reflejando las emociones de todos los presentes. «Puedes liberarlas, pero a un costo». ¿A qué costo? La voz de Lucía era solo un susurro, atrapada entre la esperanza y la desesperanza. «Te quedarás con su dolor si decides liberarlas. Pero si eliges quedarte, entonces, ¿quién las protegerá? Ellas son parte de ti, Lucía. Tu corazón puede soportar esa carga». El silencio fue aterrador. Lucía sintió como si el suelo temblara bajo sus pies, como si todo lo que había creído se desmoronara en ese instante. Y antes de poder decidir, la luz de las gemelas se intensificó, formando un torbellino brillante. «Mamá», gritaron las gemelas al mismo tiempo, pero esta vez sus voces eran distintas. Ya no eran solo infantes, eran la esencia de todo lo que Lucía había amado, el dolor y la alegría entrelazados. Despierta, y de repente un estallido de luz la envolvió, y Lucía se sintió desvanecerse. Perdió el sentido y todo se lanzó en un torbellino. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró en un lugar diferente. Donde estaba, todo se volvió oscuro, con la voz de su hija resonando a lo lejos. «Has caído en la trampa, Lucía. Ahora estás lista para afrontar la verdad de quién eres realmente». El eco de su pregunta reverberó en un espacio silencioso más frío que el abismo. Lucía sintió que su corazón se hacía pedazos, que era en realidad esa verdad que la guardaba. Querían atraparla, buscar su poder oculto, y ese poder llevándolo a donde todo había comenzado. La tormenta arremetía, pero ahora la verdadera tormenta esperaba en su interior. La pregunta envolvió el aire: ¿lo podrá soportar o se perderá para siempre en su dolor? Todo giraba y nada estaba claro. Lucía sintió que el aire se espesa. A su alrededor, el mundo comenzaba a girar.
Los ecos de las voces de su hija y las gemelas reverberaban cada vez más lejanos. La verdad de su ser parecía distorsionarse y fragmentarse. En un instante de claridad se dio cuenta, no solo estaba a punto de enfrentar sus miedos, sino que su realidad misma estaba en juego. El portal brilló, proyectando luces y sombras a su alrededor, y de repente todo se oscureció. Lucía se encontró sola, flotando en la oscuridad, hasta que de repente un estruendo resonó a sus espaldas. Un rayo de luz cortó el vacío. Aquel destello la iluminó, revelando una figura familiar. Era Tomás. Su mirada, aunque antes fría, ahora desprendía una calidez inesperada. Lucía, has llegado al umbral, dijo con una voz que reverberaba con poder. Tienes la oportunidad de cambiar el destino. Pero antes de que ella pudiera responder, un grito desgarrador cortó el aire. Era su hija, pero también las gemelas. Mamá, no. No lo hagas. Las voces se entrelazaron, y las imágenes de su pasado comenzaron a manifestarse como visiones vivas a su alrededor. Lucía vio, con horror, cómo sus lágrimas caían como agua en un desierto seco, acumulando el dolor de años. ¿Qué estaban tratando de decirle? ¿A qué te refieres?, preguntó, intentando mantener la calma. La confusión la envolvía como una niebla incapaz de disiparse. Tomás sonrió, pero había algo inquietante en su expresión. Tu viaje no solo trata de redención, también se trata de sacrificios. Su voz se tornó sombría. Si decides soltarlas, no podrás volver. Debes enfrentarte a lo que dejaste atrás, solo así podrás liberarlas. Y justo en ese momento, un grito más intenso rasgó el aire. A lo lejos, las figuras de las gemelas, con rostros de terror y desesperación, comenzaron a transformarse. Lucía, recuérdanos, gritaron al unísono, pero la luz que las rodeaba era cada vez más intensa, como si estuvieran en el umbral de un destino oscuro. De pronto, la escena cambió. Lucía se encontró mirando a su hija, un reflejo de lo que una vez fue. Mamá, nosotros somos tu vida. Pero, ¿y tú? Eres la madre que necesitamos. Lo que hagas ahora afectará nuestras almas. ¿Qué tan valiente eres? El pulso de Lucía se aceleró. Las gemelas y su hija eran parte de ella, pero el peso de la decisión la amenazaba. No tenía tiempo. No, no voy a perderlas, gritó sollozando. Se lanzó hacia ellas, pero el deslumbrante portal la empujó hacia atrás. La atmósfera se volvió pesada y oscura. Un profundo silencio la rodeó, solo interrumpido por sus propios pensamientos y el latido de su corazón. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, algo enorme y aterrador ocurrió. Un grito de Tomás resonó, pero esta vez era diferente. Lucía, exclamó retrocediendo, y detrás de él apareció una figura más oscura, más grande. Lucía sintió que su corazón se detenía. Era una sombra con instintos de depredador, con ojos vacíos que absorben toda la luz. ¿Quién eres tú?, preguntó con un nudo en la garganta. Soy el verdadero pasado. La razón por la que sufres, dijo la sombra, pulsando con energía oscura. En un instante las visiones se aclararon. Lucía vio la verdadera razón de su dolor, una verdad devastadora. No, tú no puedes ser real, gritó, pero el rostro de la sombra era familiar, lo que la dejó helada. Era su propio reflejo, distorsionado y cruel, una imagen de sus decisiones y su dolor. Todo lo que has huido, eres tú misma, Lucía. La verdadera batalla nunca fue con Tomás ni con las gemelas, siempre ha sido contra ti. Los murmullos de horror en el aire la rodearon. La sombra se acercó, y Lucía, paralizada por el miedo, comprendió que su viaje no se trataba solo de liberar a las gemelas o de encontrar a su hija. Era un enfrentamiento consigo misma. Si no eliges luchar, te consumiré. Todo lo que amas será parte de tu sufrimiento. ¿Vas a quedarte con tu pasado o lo vas a enfrentar? Las palabras de la sombra resonaron mientras su esencia se desvanecía en el aire, dejándola con una elección desesperante. Y así, Lucía supo que estaba en la encrucijada más grande de su vida. Sus gemelas, su hija, Tomás, todo clamaba por su atención, pero el peligro que enfrentaba era aún más profundo de lo que habría imaginado. El dolor y la esperanza se entrelazaban en su pecho mientras un impulso ardiente brotaba con más fuerza. La sombra susurró su nombre. Lucía, ¿cuál será tu elección? Y en ese momento todo se volvió borroso. Lucía se enfrentó a la inevitable verdad. El camino que eligiera podría romperlo todo. La incertidumbre tejía un nudo en su estómago. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que había sido? Lucía sintió el aire espeso, como si toda la oscuridad del mundo la envolviera. La sombra se acercaba y cada palabra que decía resonaba en su corazón. ¿Serás capaz de enfrentarte a ti misma? La pregunta era como un golpe, un eco inquietante que reverberaba en su mente. No puedo perderlas, susurró su voz temblando. Justo entonces, un grito desgarrador cortó el aire. Era su hija llamándola. Mamá, ven. La desesperación en su voz la atravesó como un cuchillo afilado. La figura oscura retrocedió un instante, confundida. Lucía vio la oportunidad. Decidida a salvar a las gemelas y a su hija, dio un paso hacia adelante.
Pero antes de que pudiera avanzar, la sombra la detuvo. Si cruzas, lo perderás todo, dijo, gesticulando hacia el vacío detrás de ella. La elección es tuya, no me importa. Gritó Lucía, la determinación surgiendo desde lo más profundo. No voy a dejar que me controlen más. Pero antes de que pudiera actuar, un rayo de luz atravesó la oscuridad. Era como un sol naciente, brillando intensamente, y en su esplendor una figura familiar emergía. Lucía entrecerró los ojos y su corazón se detuvo. Era su madre viva y radiantemente bella. «Mamá», murmuró sintiendo un torbellino de emociones. «Lucía», dijo su madre con una voz dulce, «tu corazón siempre ha tenido el poder, pero debes recordar lo que realmente importa». La imagen de su madre resplandecía ante ella, como si el tiempo no hubiera pasado. Sin embargo, la sombra no estaba dispuesta a permitirles reunirse. Se retorcía, enfurecida. «No, no puedes volver a querer. Ella no es más que un eco de tu dolor», gritó la figura, su voz retumbando como un trueno. «Será tu perdición». Y en ese mismo instante el suelo tembló violentamente y la cabaña empezó a desmoronarse. Lucía sintió una presión creciente en su pecho, apretándole el corazón. Las gemelas comenzaron a desaparecer y su hija se desvanecía también. «Mamá, ayúdame», llamaron, y el horror atravesó la mente de Lucía. «No», gritó extendiendo los brazos intentando alcanzarlas, pero de repente un destello brillante irrumpe. Un nuevo rayo de luz se disparó hacia la figura oscura, y antes de que se diera cuenta, el suelo bajo sus pies se desvaneció. Fue arrastrada hacia una realidad alternativa donde los ecos de su vida anterior chocaban con su presente. Allí, la sombra estaba más presente que nunca. Era como si todo su dolor, cada trauma que había vivido, la estuviera mirando fijamente. «Eres tú quien nos hizo», susurró la sombra con un tono burlón. «Te creíste libre, pero siempre fuiste tú misma quien elegiste el sufrimiento». De repente, las visiones comenzaron a tornarse más claras. Lucía vio a su hija, pero no como la recordaba. Su semblante era más maduro, más trágico. «Mamá, ¿me has olvidado?», preguntó su hija, aunque estaba al borde. «Tú fuiste quien nos encerró aquí». La verdad la golpeó con la fuerza de un huracán. La culpa, el peso del dolor, todo había sido una construcción de su mente. «No, no puede ser», murmuró mirando a la sombra. «Tú no, yo no». Era un laberinto del que no podía escapar, pero en ese momento la figura de su madre extendió la mano. «Recuerda, Lucía. El amor, aunque dolido, puede liberar. ¿Estás preparada para enfrentar lo que hiciste?». Lucía sintió un estremecimiento recorrerle la espalda, mientras el eco de sus decisiones la llamaba con una urgencia desesperada. La luz empezó a brillar más intensamente, desdibujando los contornos de la figura oscura. El portal comenzó a abrirse de nuevo, como si la verdad anhelara liberarse. «Elige», rugió la sombra. «Lo harás». La luz envolvía a Lucía, y con cada latido de su corazón, el dolor y el amor se entrelazaban. Justo en ese instante de decisión, la sombra lanzó un grito que estremeció todo. «No olvides que siempre serás la carga de tu propia traición». Lucía sintió un golpe en el pecho, como si toda su vida estuviera en juego. De pronto, como si el mundo estuviera retorciéndose a su alrededor, un cataclismo de luz y oscuridad estalló, destrozando la barrera entre ellos. «Mamá», gritó la voz de su hija, resonando en la niebla. Y mientras se desvanecía en ese lío de luz, una nueva verdad se reveló. La sombra era una versión de sí misma, creada por su dolor. La realidad se tambaleó, y Lucía se dio cuenta de que lo que creía que perdería podría ser la clave para ganar todo. Cuando el silencio se hizo eco tras el estallido, se encontró sola, en un lugar que no conocía, con el corazón latiendo con la incertidumbre que había sucedido realmente. ¿Era todo un sueño o una pesadilla aún por desenterrar? Y lo más inquietante, ¿quién había creado la sombra? La respuesta, quizás, estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Lucía sintió su corazón latiendo con fuerza, pero en medio de esa luz, un frío helado la envolvió. «¿Dónde estoy?», preguntó en voz baja, su mente un torbellino. Las visiones de su hija y las gemelas seguían flotando frente a ella, pero ya no eran las únicas. La sombra que había temido parecía desvanecerse, pero, irónicamente, la figura de su madre dominaba el espacio como un faro brillante. «Mamá», murmuró, sintiendo que el nudo en su garganta la ahogaba. «¿De verdad estás aquí?». Pero antes de que su madre pudiera responder, un estallido de luz proveniente del portal hizo temblar el terreno. Todo a su alrededor comenzó a girar. La luz se volvió un torbellino de colores vibrantes. Lucía extendió la mano hacia su madre, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba cambiando. Un profundo rugido resonó, mezclándose con sus pensamientos, haciéndola dudar de lo que percibía. «Tienes que decidir, Lucía», gritó su madre, pero su voz se desdibujó entre el caos. La figura oscura, en un giro impresionante, se alzó de nuevo, tomando forma, volviendo a cobrar vida. «No puedes salvarlas a todas, Lucía, nunca lo has hecho», y de repente la realidad se rompió, un grito desgarrador llenó el aire.
Era el aullido de tres voces fusionadas en una sola, mamá. La desesperación resonaba, estrujando su corazón. Las sombras se alzaron, danzando con furia, mientras sus seres queridos comenzaban a desvanecerse. Lucía se volvió loca buscando la salida, desesperada por no perderlas. No, no, por favor, gritó, pero la figura oscura reía, una risa que atravesaba su alma. En un giro devastador, la pesadilla tomó un rumbo inesperado. De la sombra, un objeto titilante emergió, un espejo antiguo, rajado y cubierto de polvo. La imagen que reflejaba dejó a Lucía sin aliento. En el espejo no solo veía su propio rostro, sino los rostros de las gemelas y su hija, pero distorsionados, como si todos compartieran una sonrisa oscura. Todo lo que has hecho ha sido por nosotros, susurró una de las gemelas, pero su tono era ácido, lleno de resentimiento. Estamos atrapadas por tu dolor, por tus elecciones. ¿Qué estás diciendo? Lucía jadeó sintiendo el mundo temblar. No es mi culpa, pero en el mismo instante, una imagen de su madre se iluminó en el espejo. La mujer que había amado incondicionalmente lucía cansada, triste. Amor y dolor son el hilo de nuestra vida, Lucía, dijo con un tono comprensivo, pero había una sombra de reproche en sus ojos. Tu elección fue separarte, alejarte de nosotros. Pero, ¿y las consecuencias? No, no puede ser. La verdad la atravesó como una espada. Las gemelas, una vez dulces y vulnerables, ahora la miraban con resentimiento. La bruma oscura comenzó a girar a su alrededor y la sombra comenzó a reír. La revelación dejó a Lucía paralizada. Lo que había creído que era el camino a la salvación era, de hecho, la puerta a su ruina. ¿Ves cómo te afecta tu propia soledad? La sombra se acercó, susurrando al oído de Lucía. Nunca fuiste la madre que necesitaban. Todo este tiempo las has mantenido prisioneras de tus propios miedos. En ese momento, el pecho de Lucía se constriñó. No, no puede ser. La verdad caía como ladrillos, todos sus recuerdos, su amor, jugados contra ella. Y en ese instante crítico, el espejo brilló intensamente, revelando algo aún más oscuro. Las imágenes comenzaron a fusionarse, transformándose en un solo rostro. La sombra de Tomás también se reflejaba, pero su expresión era un caos mental, una tortura. Lucía, lo sabías. Siempre supiste que había algo más. Más de qué, Lucía apenas pudo captar lo que se decía. ¿Qué más podría haber? Eres la cárcel, pero también la llave. Gritó Tomás, sus ojos penetrantes perforando su alma. De repente, en un giro de locura, la luz estalló y el universo de la verdad se abrió ante ella, revelando que las gemelas eran fragmentos de su propia desesperación y de ella misma. Algo hizo clic y sintió un destello de lucidez abrumadora. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Entonces dibujé sus destinos, pero... La figura oscura sonrió y la risa resonó en su corazón. Tienes que elegir. ¿Te quedarás a luchar contra esto o lo dejarás ir y tendrás que vivir con lo que has hecho? Y con eso, el suelo bajo sus pies se desvaneció, llevándola a un abismo donde todo empezó, donde el terror y la esperanza se entremezclaban, y su corazón solo podía gritar. ¿Qué está pasando? Todo se volvió negro, y el eco de su propia voz resonó en la oscuridad, dejándolo todo abierto. ¿Qué decisión tomaría al final Lucía? ¿Enfrentaría las verdades de su propio corazón, o se dejaría consumir una vez más por el dolor del pasado? El final aún estaba lejos, pero su destino estaba a punto de revelarse con toda su crudeza. Lucía sintió el aire volátil desvanecerse a su alrededor, la oscuridad llamando con ecos de su propio dolor. Un instante antes, había estado frente a la sombra de su pasado, su reflejo más oscuro apercibiendo cada una de sus elecciones. Pero ahora, de repente, algo cambió. Un estruendo como un trueno lejano sacudió el ambiente. La figura oscura que había estado frente a ella titubeó, y Tomás, su amor perdido, su tormento vivido, también vaciló. Lucía sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, la atmósfera estaba cargada de electricidad, todo pareció ralentizarse, su cuerpo reaccionó instintivamente. Un impulso profundo la llevó a buscar la conexión con su madre, sus hijas, aferrándose a todo lo que había creído. Fue entonces cuando, de la neblina que envolvía el espacio, emergió una figura familiar. Salvador, el hermano mayor que había creído muerto en un accidente años atrás. Su rostro estaba pálido, pero había un destello de vida en sus ojos. Lucía susurró con una voz que se mezclaba con el eco del caos. La incredulidad la atravesó, como un rayo de luz brillante en la tormenta oscura de su confusión. No puede ser, estás vivo. Las gemelas y su hija, perplejas ante esta aparición inesperada, se giraron hacia Salvador. La incertidumbre se instaló en sus rostros. Jamás imaginé que te atreverías a volver, dijo Tomás, evidenciando un rencor que heló el ambiente. La tensión era palpable, el aire lleno de preguntas sin respuesta. ¿Por qué no dijiste nada? Insistió Lucía, el corazón latiéndole con fuerza. Nosotros creíamos que habías muerto. Detrás de sus ojos la confusión giraba. ¿Era él realmente Salvador?
Estuve perdido, atrapado en este lugar, y comenzó a explicar, la voz tambaleándose entre la tristeza y la rabia. Tu dolor me retuvo en esta oscuridad. El asombro recorrió la mente de Lucía, pero la sombra de lo que había perdido se cernía nuevamente sobre ella, buscando su oportunidad para atacar. Esto no tiene sentido, gritó en un arranque de desesperación. Todo ha sido un juego cruel, pero nunca debí perderte a ti ni a ellos. Salvador extendió la mano, acercándose. Lucía, tienes que elegir. Tal vez la sombra que ves haya sido creada por tus decisiones, pero hay algo más profundo. Los secretos podrían destruirnos juntos. El frío la caló hasta los huesos. Desde su espalda, el portón oscuro se abrió un poco más, revelando un vacío del que brotaba una oscuridad aún más profunda. Lucía giró la cabeza hacia la sombra que se alzaba y, en un golpe desgarrador, recordó cada sacrificio, cada momento compartido y la promesa de amor. Pero el dolor de la traición la atravesó como un cuchillo. Había algo en su voz, una verdad que resonaba en su interior. ¿Qué más has ocultado, Salvador? Preguntó, cada palabra cargada de desconfianza. ¿Cuánto de esto es real? Y entonces la sombra tomó forma, revelando un momento desgarrador, un recuerdo enterrado. Salvador no solo había estado en el lugar del accidente, sino que su elección de huir había tenido consecuencias devastadoras. No era un simple hermano perdido. Sigue adelante, Lucía, no debes atarte a mí, era el eco de su decisión y su elección trágica. Aterrorizada y herida, Lucía comprendió de repente que su dolor no solo provenía de la pérdida, sino de las decisiones que habían llevado a la destrucción de su propia familia. No es solo una batalla entre el amor y el dolor, ¿sabes? Esto ha sido una tortura que creímos que había terminado, pero que se alimentaba del vacío que dejamos atrás. El caos se intensificó, y las gemelas, con ojos suplicantes, se dieron cuenta de lo que se estaba jugando. Todo era parte de una red de secretos que se extendían más allá de la comprensión de Lucía. «Mamá, ¿qué hacemos?», preguntaron al unísono, y aquel eco de su angustia hizo que su corazón cayera en mil pedazos. La figura de Salvador se desvaneció, dejando tras de sí un rastro de sombras que parecían amontonarse. Lucía, temblando de terror y confusión, comprendió que cada paso que había dado la había acercado a un abismo de revelaciones, y su elección más impactante se aproximaba. «Es un ciclo, Lucía», la sombra susurró, disolviéndose lentamente. El silencio, agudizado por la tormenta, dejó la pregunta flotando en el aire. Sería capaz de enfrentar no solo su responsabilidad, sino también el oscuro secreto que había mantenido a su familia encerrada. La respuesta, como un eco distante, resonaba con fuerza, y en su pecho, el peso del pasado nunca se había sentido tan agobiante. La verdad se encontraba justo en la punta de su lengua, pero había algo más por descubrir. Sabría aceptar el costo de su libertad, incluso si implicara perder lo que más amaba. La tormenta enfureció, y en el aire denso se sentía que la verdad estaba a punto de romperse, pero ¿qué clase de verdad sería? Lucía sintió que el corazón le palpitaba con fuerza, un eco aterrador de emociones a punto de desbordarse. La oscuridad de las sombras se mezclaba con la luz de su madre y la figura de Salvador, creando un conflicto que la envolvía en susurros dolorosos. «Tienes que elegir», resonaba en su mente como un mantra insistente, mientras el pasado y el presente se entrelazaban. La tormenta afuera estallaba en un clamor ensordecedor, pero dentro de ella, otro tipo de tormenta rugía. Las imágenes de su hija y las gemelas, atrapadas entre la luz y las sombras, la miraban con ansias de liberación, pero también con miedo. Sabía que cada decisión que tomara afectaría sus destinos. «Lucía, tú tienes el poder», la voz de su madre resonaba poderosa y suave al mismo tiempo. «Lo has tenido siempre». Con cada latido de su corazón, la verdad se volvía más intensa, más clara como el agua pura. El amor puede romper el ciclo de dolor», pensó, dando un paso adelante, desafiando a la sombra. «No puedo dejar que me controle más». A medida que avanzaba, la figura oscura retrocedía, su risa burlona ahogándose en un eco sordo. «Lucía, regresa», gritó Tomás, pero ella sintió que la conexión con él se desvanecía lentamente. En su interior, la luz crecía más poderosa, y mientras extendía las manos hacia las gemelas y su hija, el torrente de amor parecía desbordarse. El nudo en su garganta tenía un sabor de liberación, era hora de enfrentar sus propios demonios. Y así, con una determinación renovada, gritó con toda su fuerza: «No voy a perderlas». Cada palabra era un acto de valentía, y al instante las llamas de la luz se abrieron paso por su pecho, iluminando el oscuro abismo. La sombra se desvaneció, azotada por el rayo resplandeciente del amor incondicional de Lucía. «Sálvense, hijas mías, las llevo conmigo». A medida que la luz se expandía, las sombras desaparecieron y un susurro de armonía resonó en el aire. Las gemelas y su hija emergieron, alzando las manos entrelazadas con fuerza.
Lucía sintió que se abrazaban, formando un círculo luminoso, una barrera contra toda oscuridad. La tormenta afuera se calmó y la noche se llenó de una serenidad intensamente profunda. Gracias, mamá, dijo una de las gemelas con una sonrisa radiante. La luz que emanaban ahora era como un sol naciente. Lucía sonrió a su vez, mientras una ola de paz la envolvía. La realidad se reajustaba y toda la carga, todo el dolor se sentía más ligero. Salvador, murmuró Lucía, buscando su rostro una última vez, pero la figura de su hermano se desvanecía también. No te vayas, pero él sonrió acompañado de una mirada comprensiva. Siempre estaré contigo, Lucía, en tu corazón, y la luz envolvió su presencia, difuminando la tristeza que había perdurado por tanto tiempo. No puede ser, pensó, mirando a su madre. Esta es la verdad, nos liberaremos del dolor que arrastramos, sus lágrimas caían, pero en su interior solo había gratitud. Y en ese instante algo cambió por completo. Entendió que el amor, aunque hiriente y desgarrador, siempre era un faro de esperanza. Las sombras se arremolinaron como si quisieran volver a atormentarlos, pero el círculo brillante que formaban las tres mujeres había creado un escudo inquebrantable. La batalla había terminado. Las lianas de dolor que las habían aprisionado se quebraban, y al caer los restos, la oscuridad fue consumida por la luz. Finalmente, Lucía miró a sus hijas, llenas de vida y amor. Siempre estaré aquí, prometió con fuerza, y supo que aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro se había abierto ante ellas como un horizonte limpio. Podemos escribir nuestra historia juntas, sin el peso del pasado, dijo, sintiendo el aire fluir con posibilidades. Pero en el fondo algo latente quedó. Una chispa de incertidumbre, un misterio por resolver. Las decisiones que habían tomado no solo las habían liberado, sino que también les habían enseñado lecciones profundas. Un eco de la sombra quedó, latente, esperando su momento de resurgir. Y así, mientras se alejaban por el bosque hacia un nuevo amanecer, un aire de esperanza se asentó sobre sus corazones. Pero la memoria de la sombra persistía, un recordatorio de que la lucha contra el dolor nunca termina del todo, solo se transforma. Ahora, antes de despedirme, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo, pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace y comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer nuestra historia. No esperes NIUN segundo M acentuada S para compartirlo. Recuerda, solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Gracias por ser parte de esto.